mensajes que estamos teniendo sobre el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión estamos en el capítulo 3, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 7 hasta el 13, y me gustaría leer nuevamente este pasaje, Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, fidelidad y lealtad. Es el título del mensaje. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estar en este lugar separado para tu adoración, y especialmente aquí para exponer el mensaje tuyo para nosotros, Señor. Te pido que tú me llenes de tu Espíritu y que hables a tu pueblo en esta mañana, que cada uno de los que estamos aquí podamos estar conscientes, Señor, de que es tu palabra y que, Señor, a través de ella tú nos adviertes que el tiempo del fin está cerca. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos sabemos que no hay iglesias perfectas. Las iglesias todas luchan porque todas están constituidas por personas como usted y como yo. Personas imperfectas, pecadoras. La iglesia no es un lugar para las personas que no tienen debilidades. Es una confraternidad de aquellos que están conscientes de esas debilidades, que buscan y desean la fuerza y la gracia divina que llene la vida de cada uno de ellos. Ahora, como todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, vemos aquí que el Señor elogia a esta iglesia por su fidelidad y lealtad. Ellos, junto con la congregación de Esmirna, fueron las únicas dos de las 7 iglesias que no recibieron reprensión alguna por parte del Señor. A pesar de sus luchas carnales, los cristianos de Filadelfia permanecieron siendo fieles y obedientes, sirviendo y adorando al Señor. Y ciertamente esta iglesia ha quedado registrada en las Escrituras como un modelo para nosotros de lo que es una iglesia fiel. Qué importante es que en estos tiempos finales en los cuales estamos viviendo, nosotros como iglesia de Jesucristo nos miremos en el espejo de la iglesia de Filadelfia. Repito, no es una iglesia perfecta, pero sí es un desafío para cada uno de nosotros acerca de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad. Es un desafío para que hagamos una evaluación de qué lugar le estamos dando realmente al Señor en nuestras vidas. Quiero que miremos los mismos aspectos que hemos estado mirando en todas las iglesias hasta aquí. En primer lugar, ¿quién es el autor de esta carta? El escritor. Dice el verso 7 de este capítulo 3, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Quién? ¿A quién se está describiendo aquí?
Indudablemente que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el autor divino de las 7 cartas, que siempre se está presentando como una descripción que refleja su carácter. Aquí se identifica al Señor Jesucristo como el Santo. Esa palabra, ese nombre de Santo no es más que una confirmación de su deidad. Él es Dios, Él es Santo. Pedro reprende a los judíos incrédulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, de esta manera. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 14, dice la palabra: mas vosotros, dice Pedro, hablando allí a los judíos incrédulos, mas vosotros negasteis al Santo y al Justo. Al Señor, el Señor Jesucristo, posee sin alteración, sin disminución alguna, la naturaleza santa y pura de Dios. Ahora, no solo es Jesucristo el Santo, también se describe como ¿qué? Como el verdadero. O sea, Él encarna lo genuino. Él dijo: yo soy la verdad. Sí existe la verdad absoluta, total. Jesucristo es la verdad. Él es auténtico, real. Bueno, en un mundo como el nuestro, afectado por el pecado, es difícil encontrar personas realmente veraces. Escasea lo genuino, lo auténtico, lo real. Lo más cercano que estamos a estas cosas a veces suelen ser imitaciones baratas, ¿verdad? En medio de la falsedad, en medio de la perversión, en medio del error que caracteriza y llena a nuestra sociedad, a nuestro mundo, Él dice: yo soy la verdad. Y es curioso, mucha gente hoy en día dicen tener la verdad, y algunos dicen: yo digo siempre la verdad, y porque esta es la verdad, o sea, lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y algunos te tocan la puerta de la casa y te dicen: yo te vengo a hablar de la verdad. Oh, qué interesante. ¿Y cuál es la verdad? No, ¿cuál es tu verdad? La verdad es una persona. Esa persona se nos ha revelado en las Escrituras. Él mismo dijo: tu palabra es verdad. Y como yo he dicho, la verdad es lo que Dios dice acerca de algo, no es lo que pensamos nosotros que es verdad. En tercer lugar, se describe como el que tiene la llave de David. Ya lo he dicho otras veces: el que tiene la llave tiene el control, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:18: el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 9, verso 1, dice la palabra: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. En Apocalipsis capítulo 20, verso 1, dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El que tiene la llave tiene el control. Y dice que Él es el que tiene la llave ¿de quién? La llave de David. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es la llave de David? O sea, es Jesús quien tiene la autoridad soberana para determinar quién entra en su reino mesiánico. Juan capítulo 10, verso 11, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 10, verso 7. Juan capítulo 10, verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Y dice el verso 9 de ese mismo capítulo 10, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta para el reino del Mesías es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor es claro, sus palabras son políticamente incorrectas. Hoy en día pueden ser impopulares, pueden ser calificadas por las palabras de un intolerante, sobre todo cuando hoy se ha estirado tanto la palabra tolerancia. Pero la verdad es Jesús, y Él lo dice: yo soy el camino, no un camino, el único. Yo soy la verdad, no una verdad, la única. Yo soy la vida. Él es la fuente de vida abundante y verdadera, y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Saben? Al decir eso está excluyendo cualquier otra forma o medio de llegar al cielo. Es Jesús y solo Jesús. Él es el que tiene la llave. Apocalipsis 1:18, ya lo leímos. Él aparece como el que tiene las llaves de la muerte y el infierno. O sea, el que tiene las llaves de la salvación y las bendiciones. Él es el Señor. Él es el que gobierna. Él es el que tiene el control. Fíjense qué más dice: el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Nadie puede cerrar las puertas del reino ni de las bendiciones si Él las mantiene abiertas. Y nadie puede lograr que se abran si Él las mantiene cerradas. Así se describe el Señor. Es el autor, el escritor de esta carta a la iglesia de Filadelfia. La iglesia es la iglesia de Filadelfia. Y como ya he estado diciendo, según Hechos 19:10, al igual que la mayoría de las otras 7 iglesias, probablemente esta iglesia se fundó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Estos hermanos permanecieron firmes, incluso luego de que la región fuera conquistada por los musulmanes. Finalmente sucumbe en la mitad del siglo XIV. Ahora, ¿dónde estaba ubicada esta iglesia? En un lugar, una ciudad llamada Filadelfia, que fue fundada en el año 139 a.C. Los que la fundaron tenían la intención, quisieron, de que llegara a convertirse en un centro de cultura, de la cultura y el idioma griegos, y un puesto misionero para diseminar a través del mundo el helenismo, o llevarlas especialmente a las regiones de Libia y de Frigia. Filadelfia se benefició de su ubicación en estaba ubicada en la unión de varias importantes rutas comerciales. También tenía una parada en la carretera imperial, o era una parada en la carretera imperial de correo, ganando así el título la puerta al este. La iglesia de Filadelfia, ¿qué le dice el Señor? Bueno, vamos a ver el elogio. Y como dije, a diferencia de las otras iglesias, el Señor no le hace ningún reproche. ¿Cuál es el elogio? En el capítulo 3, verso del 8 al 10, le dice: y conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y dice el verso 11, la primera parte: he aquí yo vengo pronto. Al no encontrar nada en sus obras que le causaran preocupación al Señor, o sea, que lo hicieran mirar de una manera específica
con la intención de reprensión, él elogia a estos cristianos por 4 cosas. En primer lugar, la iglesia tenía poca fuerza. O sea, era una congregación pequeña en número. Sin embargo, tenía una poderosa influencia en la ciudad. Los números no siempre son evidencia de vitalidad espiritual, de verdadera vida espiritual. Una iglesia puede tener muchas personas y puede estar desconectada de la fuente de vida. Se predicaba allí el evangelio, las vidas se transformaban. También los creyentes de Filadelfia se caracterizaban por la obediencia. Dice la palabra que ellos guardaban la palabra de Cristo. Guardaban la palabra de Cristo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Obedecer. Es reconocer quién es su autor. Darle un lugar en nuestras vidas, someternos a sus verdades con un corazón humilde. Es mirar lo que Dios tiene que decirme a mí y qué debo hacer yo para ajustarme a su palabra. Cristo además elogió a la congregación de Filadelfia, dice, por no haber negado su nombre, a pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran. Ellos no habían negado su nombre. La gente hoy no es de manera general favorable a la fe cristiana. Muchas veces vamos a encontrar hostilidad, vamos a encontrar rebeldía, rechazo. Puede que la presión para que neguemos el nombre de Jesús sea grande. No solamente negamos a Jesús cuando públicamente declaramos que no creemos en Él, sino con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Por último, Cristo elogió a la iglesia de Filadelfia por cuanto sus miembros habían guardado la palabra de su paciencia. O sea, obediencia nuevamente, que se manifiesta en perseverancia a través de las pruebas y las dificultades. Ya lo he dicho otras veces, es en medio de la adversidad donde la fe madura, es en medio del sufrimiento y las pruebas donde se muestra cuán genuina es nuestra fe. Ahora, debido a su fidelidad, el Señor le hizo a la iglesia algunas asombrosas promesas y quiero que juntos reflexionemos en ellas. En primer lugar, les dijo que puso delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. He puesto, dice el verso 8, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La salvación de ellos estaba segura. Su entrada a las bendiciones de la salvación por gracia y el futuro reino mesiánico de Cristo estaban aseguradas. El cuadro de Cristo abriendo la puerta simboliza también las oportunidades de servicio que Él estaba dando a esta iglesia. Explicando sus planes de viaje a los corintios, Pablo les informa allí en la primera carta, en el capítulo 16, primera a los Corintios, capítulo 16, verso 8 y verso 9, les dice Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Qué interesante. Siempre que se abre una puerta, el diablo intenta cerrarla, aunque no pueda lograrlo. Levanta ahí adversarios. Aquí había una puerta, como dice Pablo, grande y eficaz, pero también habían que muchos adversarios. Ahora, la ubicación tan estratégica de esta iglesia o de la ciudad le daba a los cristianos de Filadelfia una oportunidad excelente. ¿Para qué? Para difundir el evangelio. Ahora, aquí también se registra una asombrosa promesa. O sea, una segunda promesa hecha por Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Está en el verso 9.
Quiero que leamos, dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los cristianos en Filadelfia estaban enfrentando hostilidad también de los judíos que no eran cristianos, que no eran creyentes. Ellos habían rechazado a Jesús como el Mesías. Como consecuencia no eran sino sinagoga, en lugar de ser de Dios, era una sinagoga del mismo diablo. Estamos viendo a un grupo de personas racial, cultural y ceremonialmente que eran judíos. Sin embargo, espiritualmente no lo eran. Cristo prometió que algunos de los mismos judíos que estaban persiguiendo a los cristianos en Filadelfia vendrían y se postrarían a sus pies. Ellos reconocerían que Dios los había amado. La fidelidad de la iglesia de Filadelfia recibía como promesa la salvación de los muchos judíos que la estaban persiguiendo. Aquí tenemos la promesa del Señor. Él sabía lo que estaba ocurriendo y, mejor aún, lo que iba a ocurrir. Y la última promesa para la iglesia de Filadelfia es esta. Y quiero que a esta le prestemos una especial atención. Dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Quiero que vea esta promesa como lo que realmente es. Una promesa que abarca, no solamente fue dada para esta iglesia, sino para todas las iglesias fieles a lo largo de la historia. ¿Saben lo que enseña este verso? Promete que la iglesia de Jesucristo no pasará por la tribulación. Aquí da apoyo al arrebatamiento pretribulacional o antes de la tribulación. La Biblia enseña que vendrá un tiempo de prueba sobre el mundo entero. Esto se conoce como la tribulación. 7 terribles años, compuesto por lo que se podría llamar principio de dolores y la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Esto también se conoce como la semana 70 de Daniel. O sea, esto está relacionado con la profecía de los 70 semanas que está en Daniel capítulo 9. En otra oportunidad hablaremos acerca de esto. Ahora, ante que estos terribles años se desaten sobre la tierra, la Biblia enseña que la iglesia será arrebatada. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Cuando el Señor viene por la iglesia. Lo creo firmemente. Hay varios pasajes que hablan sobre esto, pero específicamente hay 3 pasajes que enseñan esta verdad, aunque algunos intencionalmente no quieren ver esa verdad. Entonces destruyen lo que para mí es esencial en estos tiempos que estamos viviendo, que es lo que se llama la inminencia. O sea, creer que el Señor puede venir en cualquier momento. Si tú realmente no crees en el rapto, si tú no crees en el arrebatamiento, entonces verás la segunda venida de Cristo como algo distante, que tienen que pasar muchas cosas. Ya lo he dicho otras veces, para que el Señor venga por la iglesia, no hay profecía que tenga que cumplirse. Oh, pastor, y Mateo 24, Mateo capítulo 24 no es un pasaje para que lo tomemos para nosotros y aplicarlo a que esas señales tienen que cumplirse antes del rapto. Es un pasaje específicamente tribulacionista.
muy vinculado con el pueblo judío. Si usted analiza ese pasaje y lo lee como debe leerlo, va a encontrar allí expresiones que solamente tienen sentido para los judíos. Ahora, por ejemplo, los tres pasajes que hablan acerca del rapto, uno es Juan capítulo 14, dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me os fuere y os preparar lugar, vendré otra vez. ¿Y qué? Y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir cuando dice que se tomará a sí mismo? Lo que dice. O sea, que va a tomar a quién? A su iglesia, a su cuerpo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice que los va a llevar al cielo. Él no dice que va a recoger la iglesia y que inmediatamente va a venir con la iglesia, como algunos quieren que lo diga, pero no lo dice. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, la palabra del Señor también nos dice, en los versos del 51 al 54, donde leemos lo siguiente: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no había sido revelado antes. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, muchos serán arrebatados vivos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice en el verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ninguno de estos pasajes habla de juicio para la iglesia. Dice que la iglesia es llevada al cielo. Algunos por ahí dicen que, bueno, solamente se van a ir los cristianos espirituales, los carnales se van a quedar. El cuerpo del Señor es uno solo. No se va a mutilar, no se va a quedar un pedazo y el otro se va a ir. Bueno, algunos dicen, bueno, tenemos que estar ahí. Acuérdense que el rapto es también por gracia, como la salvación es por gracia, no es por obra. Ahora, si analizamos esta promesa, quiero que volvamos los ojos a ella. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Hay varias cosas que nos dicen. En primer lugar, es una prueba que todavía no ha ocurrido. Está en el futuro. Dice la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En segundo lugar, la prueba es por un tiempo definido y limitado. Fíjense que dice hora de prueba. Es un tiempo, está limitado. Sabemos por Daniel que son 7 años. En tercer lugar, es una prueba que pondrá al descubierto a las personas como son realmente. Por primera vez se sabrá sin lugar a dudas quién es el pueblo del Señor.
En cuarto lugar, la prueba de alcance mundial dice que ha de venir sobre el mundo entero. Por último, y de manera muy significativa, su propósito es probar a los que moran sobre la tierra. Esta frase es empleada en el libro de Apocalipsis muchas veces. Y cada vez que se emplea significa exactamente lo mismo. Es una expresión para referirse a los incrédulos. La hora de prueba es la semana 70 de Daniel. Yo no me voy a meter en esto ahora, solamente le voy a leer el pasaje. Les prometo que en otra oportunidad vendremos sobre él. Estamos preparando una serie sobre profecías cumplidas y una de las profecías que vamos a ver es esta. Daniel capítulo 9, del 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que la Biblia llama también en Jeremías capítulo 30, verso 7, la angustia de Jacob. El periodo de 7 años de tribulación. El escenario está moviéndose en esa dirección a pasos sumamente agigantados. No soy de aquellos que les gusta caer en lo que algunos llaman la histeria escatológica. El Señor no nos ha mandado a decir fecha, porque Él dice que esto está desconocido para el hombre. No se le ha revelado, el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí creo que nosotros debemos abrir nuestros ojos y mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque el escenario cada día se prepara más para esto que va a venir. Nosotros no vamos a tener la desagradable experiencia de conocer al anticristo. Pero si usted me pregunta, yo creo que está vivo en nuestro mundo. ¿Quién es? No lo sé. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia habla de un mundo unido. Hoy en día se habla de la globalización. La Biblia nos deja entrever que va a llegar una sociedad sin dinero. Y usted me va a decir a mí que esto no está sucediendo hoy. ¿Y por qué debemos pensar en una sociedad sin dinero? Porque la Biblia dice que el anticristo va a establecer, promovido por el falso profeta, un sistema de control, que es lo que se conoce con el nombre de la marca de la bestia, donde nadie podrá comprar ni vender. Saben, de la única manera que esto se puede producir es que desaparezca el dinero en efectivo de la sociedad y todo sea por medio de la tecnología. La Biblia dice que 2 testigos van a venir y van a estar anunciando juicio en el mismo Israel, y esos 2 testigos van a ser asesinados y el mundo entero los va a ver. ¡Qué increíble! Desde que se escribió esto, Juan, que vio de esta visión, no tenía la más mínima idea que lo que se estaba anunciando ahí es lo que usted y yo hoy conocemos como la televisión satelital, donde el mundo podrá ser testigo de todo lo que va a ocurrir en cualquier parte del mundo. Cada día las sociedades humanas se hacen más ingobernables. Políticos corruptos que ocupan el poder, llenando a sus naciones de miseria, y otros ingenuos y soñadores creen que la solución es darle el poder a los comunistas. Hace poco
expulsaron de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, aquí en la Academia de West Point, está bajo investigación. Un sujeto que llegó a graduarse y que abiertamente se declaraba comunista. No sé si, creo que hasta enseñó eso dentro de la academia. Varias fotos de él andan por internet abriéndose el pecho como Superman. ¿Y saben a quién tenía debajo? Al personaje tristemente célebre, el asesino de Ernesto Che Guevara. Y dentro de su gorra tenía puesta: el comunismo ganará. Hermanos, no podemos esperar que las cosas mejoren. Las sociedades cada día se hacen más ingobernables. Dios nos está alertando. Ahora, la esperanza de los cristianos, voy a detenerme aquí porque ese no es el tema. Me apasiona hablar de esto, sinceramente se los digo. Ya vamos a llegar. Pero Él promete que ha de guardar a su iglesia de la hora de prueba que ha de venir. Algunos enemigos del rapto, como los amilenaristas, dicen que la Biblia habla de tribulación y que la iglesia va a pasar por la tribulación. La Biblia establece una diferencia entre las tribulaciones propias de nuestra fe y la tribulación o la gran tribulación. Él dice: he aquí yo vengo pronto, para traer la hora de prueba que culmina con la segunda venida de Cristo. Es la venida de Cristo para liberar a su iglesia, no para traer juicio sobre ella. Y dice pronto, o sea, es un evento inminente. Cuando yo hablo de estos temas, no es un llamado para que nos aislemos de la sociedad, para que digamos ahora vamos a convertir el templo bautista en el convento de Orlando. Nos vamos a volver monjes, ya no vamos a salir a la calle, vamos a vivir todos aquí, vamos a usar los mismos baños, vamos a comer. Porque Cristo viene y nos vamos a subir todos los días al techo para velar. Él dijo que no somos del mundo, pero tenemos que estar en el mundo. Y Él nos mandó a anunciar el Evangelio. Ahora, porque Cristo pueda venir en cualquier momento, no es una excusa para descuidar mis responsabilidades en el presente. El tiempo se nos está acabando. Cada día vemos el mal intensificarse de una manera tremenda. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta correcta. El Señor le dice a esta iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí no está hablando de retener para ser salvo, sino para no perder la recompensa. Lo he dicho otras veces: si usted es un hijo de Dios, va a permanecer a pesar de... La Biblia habla de coronas, la corona de la vida, y Él les da un consejo. Y con esto terminamos en el verso 12 y verso 13. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, antes de mirar estas expresiones, quiero que piensen esto. Estas promesas que vemos aquí significan exactamente lo mismo todas. Son, podríamos decir, expresiones que el Señor usa para fortalecernos en la seguridad de que nosotros recibiremos lo que Él ha prometido, porque Él ha vencido y nuestra fe está depositada en Él. Primera promesa, dice que Cristo nos hará o los hará columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. ¿Qué es una columna? Bueno, una columna nos habla de estabilidad, permanencia, inmovilidad. Las columnas pueden representar honra. Los cristianos tenemos un eterno lugar de honor en el templo de Dios. Jesús dijo: voy pues a preparar. El cielo es un lugar, estar con el Señor es un lugar. La segunda promesa: al que venciere, dice, escribirá sobre él el nombre de su Dios. Esto habla de propiedad. Pertenecemos a Él. En tercer lugar, Cristo promete escribir sobre los creyentes el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Los cristianos tenemos ciudadanía eterna en la ciudad capital del cielo, la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21.
Y por último, Cristo promete a los creyentes un nombre nuevo, su nombre nuevo. El nombre de Cristo representa la plenitud de su persona. Primera de Juan 3:2 dice que le veremos tal como Él es. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vamos a tener el privilegio de estar con el Señor, de verle a plenitud. Lo más extraordinario de eso será estar con Él. Acuérdense, la garantía está en la fe salvadora. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y termina nuevamente con las mismas palabras con las que concluye todas las cartas. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Eres tú un vencedor? ¿Saben que los vencedores, según la Biblia, no son los mismos que el mundo considera vencedores? La perspectiva divina es diferente. Los vencedores, según Dios, son aquellos que tienen la fe vencedora, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tienes tú oído para oír? Entonces oye. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es no solo el Salvador, sino tu Salvador? Solo te dejaré dos ideas. Si mueres solo, ¿sabes a dónde vas y con quién vas? ¿Estás preparado si eso ocurre? ¿En qué consiste la preparación? Bueno, pastor, yo vengo cuando puedo a la iglesia. O otro puede decir, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Y además yo doy dinero para la iglesia. En el infierno va a haber gente que venían todos los domingos a la iglesia. Y algunos que no venían nunca. Y otros que daban mucho dinero y otros que no daban nada. Uno no va al cielo por estas cosas. La única razón por la que estaremos en el cielo con Jesús es por lo que Él hizo. Porque por gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. No se trata de lo que hacemos nosotros, sino de lo que Él hizo. No es a mi manera, sino a la manera de Dios. Puede que no sea popular este mensaje, pero es divino. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Te has arrepentido de ser un pecador y le has aceptado en tu corazón? Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Algunos están esperando tanto que esperan para morirse. Déjeme decirle, después que usted muera, no habrá nada ni nadie que le pueda sacar del lugar a donde fue. Si fue al infierno, allí va a quedar. Ninguna misa le va a sacar del infierno. No hay tal cosa como un purgatorio. La Biblia habla solo de dos lugares. Esa es una. Y la segunda es, si Cristo ahora mismo viene por su iglesia, ¿te irás con Él? ¿Estás preparado? La preparación es la misma. Aceptar a Jesucristo. Mire, estudiando la palabra en esto de las profecías, es realmente asombroso la cantidad de cosas que Dios ha hecho y que se han cumplido. Si Dios ha sido fiel en cumplir lo que ha prometido hasta aquí, ¿qué te hace pensar que lo que ha prometido que va a suceder después no va a ocurrir? La diferencia es que en estas segundas profecías, tú y yo, en lugar de ser espectadores, vamos a formar parte. Prepárate. Habla con Dios y pídele que perdone tus pecados. No me gusta insistir mucho ni pedirte que levantes la mano, porque algunos levantan la mano y después levantan el pie. Cuando digo levanto el pie, para los que no entienden, es que algunos levantan la mano y luego no lo ven más nunca. Total,
No se trata de la iglesia bautista ni del pastor, es un compromiso con Dios. Tú necesitas tener una relación con Dios. Cuando las cosas te están marchando bien, se te hace difícil. Pero recuerda que la vida no siempre es así. Hay momentos difíciles, bien duros, que como he dicho, la única forma que vas a quedar de pie es que tu vida esté edificada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús. Aquí estás. Habla con Dios, pídele allí en tu mente y corazón que perdone tus pecados. Si lo que has abrazado hasta ahora es una religión, pídele perdón al Señor y dile: yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que tú pases de ser un hombre a ser alguien en mi vida. El único Dios verdadero. Recíbelo en tu corazón. Si quieres hacerlo o lo has hecho, por favor, cuando termine, acércate a cualquier hermano de nosotros o a la persona que te trajo. No te vayas de este lugar. Miren, yo con esto termino ya. Yo nunca voy a olvidar, hace unos años estaba predicando una serie de mensajes sobre Saúl, y el mensaje que estaba predicando esa mañana era sobre la muerte de Saúl y la diferencia entre la muerte de Saúl, la manera como murió Saúl, y la muerte de Cristo. Unos 30 minutos antes entró por esa puerta alguien que hacía años que no veía y me dijo: no te llamé, pero te quería dar la sorpresa. Su nombre, un pastor llamado Ernesto Alfonso. Allí me abracé con él, con su familia, habían venido a Orlando y quiso venir aquí y se sentó a oír el mensaje. Después se fue. Y esa semana me sorprendió tremendamente que él salió a caminar. Tenía la costumbre de caminar y creo que le dio un derrame. Bueno, Ernesto Alfonso se murió esa semana. En ese momento, cuando yo vi la noticia, no pensé en lo que había pasado el domingo anterior, pero inmediatamente me puse a pensar y dije: el domingo estuvo en la iglesia y yo estaba precisamente hablando de la muerte. Ahora, él murió con Jesucristo y fue un dolor para su familia, pero un consuelo y una esperanza de alguien que vivió su vida rendida a Jesucristo. Ahora, si eso pasa contigo, yo no estoy diciendo que te vas a morir en la semana, pero puede ser. Puede ser que la semana que viene, el domingo, no venga nadie aquí porque dice: el pastor cada vez que habla de la muerte. Miren, no es cuando llegue, es estar preparado. Y ojalá que tú estés preparado, ya sea la muerte o ya sea que Cristo venga por su iglesia.